En esta presentación veremos la fisiopatología de las neoplasias 1 para la carrera obstetricia de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile, a cargo de la profesora Inés Pepper. ¿Cómo se relacionan matronas y matrones con las neoplasias? En primer lugar, ellos tienen que ver con el cáncer de mamas en cuanto a la prevención, al diagnóstico precoz, ya que enseñan la técnica de la autopalpación a las usuarias, participan en el examen protocolizado de mamas y ejecutan la solicitud de exámenes de control, mamografía y ecografía mamaria. En APS hacen rehabilitación, seguimiento, control, apoyo personal y familiar. Tienen también que ver con el cáncer cervicuterino en cuanto al diagnóstico precoz a través de la toma de muestras del examen citológico Papa Nicolau y el seguimiento de las mujeres después del tratamiento del cáncer. Las medidas de prevención a través de educación individual o grupal también están a cargo de ellas, especialmente las vacunas contra el papiloma virus que se ejecuta en el colegio a las niñas de octavo básico. En el policlínico a nivel secundario participan en el apoyo, tratamiento y seguimiento del cáncer cervicuterino, cáncer de vulva, de ovario y de mamas como parte del equipo oncológico. En poli de enfermedad de transmisión sexual hacen prevención a través de hacen prevención de los distintos tipos de cáncer por virus papiloma humano, cáncer de boca, lengua, cuello uterino y recto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay múltiples áreas de acción de matronas y matrones que tienen que ver con esta enfermedad. Por lo tanto, es de suma importancia que entiendan bien de qué se trata, cuál es su origen y cuáles son sus características principales. La magnitud del problema, como ustedes pueden apreciar en la curva que se muestra acá, la tasa bruta de mortalidad por cáncer estimada al 2021 es la que se establece aquí, 156 por 100.000 habitantes, y lamentablemente está subiendo la mortalidad por esta enfermedad. Por otra parte, un estudio acerca de los tipos de cáncer más frecuentes en Chile, efectuado por la OMS, estima que en 2018 hubo 53.365 casos nuevos en Chile, lo cual es una cifra bastante alta, considerando todos los tipos de cáncer, ambos sexos y todas las edades. Y de acuerdo a esta tabla, el cáncer más frecuente es el de próstata, posteriormente el mamario, colon y recto, estómago, pulmón, cervicuterino y testículos. De estos hay 2 al menos que tienen relación directa con el profesional matrón o matrona. La neoplasia es un nuevo crecimiento. Como veremos más adelante, el cáncer rompe la armonía que existe en el comportamiento social de las células que conforman los tejidos de un organismo. Y los componentes del comportamiento social que se ven afectados en la neoplasia maligna son la proliferación, la diferenciación y la muerte celulares. Entonces hay una rotura de la armonía que normalmente impera en las células de tejidos normales. El comportamiento de las células cancerosas es autónomo, aberrante, invasivo y destructivo. Y por lo tanto su presencia rompe equilibrios, destruye barreras anatómicas y tisulares, genera dolor, malestar y muerte. Y de esta enfermedad entonces vamos a hablar describiendo cuáles son sus características para posteriormente en las siguientes clases
explicarnos el comportamiento desde un punto de vista biológico y la carcinogénesis en la última de esta serie de clases de neoplasias. Entonces, existen neoplasias benignas y malignas, las que son diferentes, principalmente en cuanto a su modo de crecimiento. Un médico británico, Willis, en 1952, describió a las neoplasias siendo una masa anormal de tejido cuyo crecimiento excede y no está coordinado con el de los tejidos normales y persiste de la misma manera en exceso tras cesar el estímulo que suscitó el cambio. Esta definición, a pesar de ser un poquitito antigua, es todavía vigente y me da la impresión de que abarca exactamente lo que es una neoplasia. Ahora, de acuerdo a su modo de crecimiento, las neoplasias llamadas benignas, como este lipoma que se muestra en la fotografía, crecen empujando al tejido aledaño. No lo destruyen, sino que solamente lo empujan y ocupan un lugar en nuestro organismo que antes no estaba ocupado por tejido alguno. Los carcinomas, los cánceres o neoplasias malignas, en cambio, crecen invadiendo, destruyendo y reemplazando al tejido que circunda a este fenómeno tumoral. Como ustedes ven en la fotografía, los globos oculares y el tabique nasal de esta persona han sido reemplazados y destruidos por el tejido neoplásico maligno. De acuerdo a distintos criterios, las neoplasias benignas y malignas se distinguen entre sí. Por ejemplo, la diferenciación de las células que componen estos tumores está bien conservada en las benignas y tiende a la anaplasia en las malignas. Anaplasia es un criterio morfológico que denota una indiferenciación celular que no nos permite saber de qué célula proviene. Es una célula de aspecto embrionario, con un citoplasma muy basófilo, con un núcleo grande, un nucleolo prominente, y es una célula entonces cuyo origen no se puede saber porque no tiene organelos que la diferencien. La velocidad de crecimiento es lenta en las benignas y inicialmente lenta y después rápido en las malignas. Comportamiento local, como ya dijimos, respeta estructuras y en el otro caso invade y destruye estructuras. La metástasis, que es la colonización de células a distancia, vale decir, una neoplasia, qué sé yo, ubicada en la mama, puede dar metástasis a nivel de cerebro, a nivel de hígado, a nivel de pulmón. O sea, es una colonización por células cancerosas de órganos distantes. Este fenómeno no está presente en las benignas y sí está frecuentemente presente en las malignas. El pronóstico es relativamente bueno en las benignas dependiendo de dónde se ubique y qué tejidos cercanos existen. Y es malo para las malignas en caso de que no se traten en forma oportuna. Entonces, cualquier tejido del organismo puede dar origen a una neoplasia, cualquiera, sea de un tejido lábil, o sea de un tejido permanente, o sea de un tejido estable. ¿Cómo se denominan las neoplasias benignas y malignas? Las benignas se denominan con el nombre del tejido de origen más la terminación oma. Por ejemplo, fibroma, lipoma, condroma, hemangioma, linfangioma, meningioma, dependiendo del tejido de donde salen estas neoplasias. En cambio, en las neoplasias malignas se denominan con el nombre del tejido más la terminación carcinoma o la terminación sarcoma. También se puede usar el nombre carcinoma como el primer nombre que se usa, por ejemplo, carcinoma broncogénico. Entonces, las neoplasias malignas son diferentes si es que surgen de un tejido epitelial o de un tejido no epitelial.
Neoplasias benignas y malignas, aspectos macro y microscópicos. Aquí vemos un fibroma, que es una neoplasia benigna, y un fibrosarcoma, que es el equivalente maligno. El propósito de esta lámina es que ustedes observen con cuidado ambas láminas y establezcan las diferencias que aprecian en ellas. Fíjense ustedes, inclusive el estado de los dientes de esta persona en ambos casos. En las láminas histopatológicas se puede observar que en el fibroma las células que conforman la neoplasia son fibroblastos que sintetizan fibras colágenas. Están más apretados que lo normal en el tejido, pero su aspecto es absolutamente concordante con fibroblastos normales. En cambio, en el fibrosarcoma que se ve en la otra lámina, se puede observar, en primer lugar, distintos tejidos constituyendo agrupaciones con mucha fibra, con poca fibra o con mediana cantidad de fibras. Hay células que son indiferenciadas y no podríamos nosotros decir, mirando esta fotografía, que vienen de un tejido fibroso. Abajo vemos a un leiomioma y un leiomiosarcoma. El leiomioma es un mioma que surge de músculo liso de las paredes del útero y suele provocar problemas especialmente en las mujeres que están embarazadas, puesto que estos fibromas son hormonodependientes y suelen crecer en conjunto con el feto, con el embrión y el feto. Entonces son neoplasias bastante poco oportunas, digámoslo de alguna manera. El leiomiosarcoma es una neoplasia grave, tiene muchos tejidos incorporados. Como ustedes ven, hay distintas coloraciones y hay distintos aspectos que hacen que este leiomiosarcoma, mirando la placa histopatológica, no pueda ser distinguido como en el otro caso. O sea, si yo no sé de dónde viene el tumor y analizo solamente la placa histológica, no voy a poder saber qué tipo de tumor es ni de dónde viene. Ahora, las características estructurales de neoplasias benignas y malignas incluyen un parénquima tumoral o neoplásico y un estroma que lo acompaña. En general, las neoplasias benignas tienen un parénquima y un estroma muy similar al tejido original, tal vez en algunos casos un poco más comprimido que lo normal, porque es una estructura que está permanentemente en crecimiento. Por otra parte, un carcinoma, como el que se señala acá, tiene las células parenquimatosas y tiene poco estroma que le otorga los vasos sanguíneos y linfáticos, y además a través de ellos llegan los nutrientes y el oxígeno. Si miramos la calidad de las células que están presentes en estas láminas, podemos ver que son homotípicas y bien diferenciadas, se organizan en forma similar al tejido normal y el estroma en este caso los está acompañando de manera de otorgarle circulación sanguínea, oxígeno, nutrientes, etc. En cambio, en las neoplasias malignas se encuentran células heterotípicas, uno no sabe de dónde vienen, pleomórficas y con diversos grados de diferenciación. Pueden sufrir hipoxia y necrosis. Sus características morfológicas se relacionan con el diagnóstico, pronóstico y evolución. O sea, el patólogo, cuando mira estas láminas histopatológicas, puede decir o insinuar cuáles van a ser los grandes problemas que va a tener la paciente al portar esta neoplasia. Ahora, de acuerdo entonces a el grado de diferenciación de las células neoplásicas, podemos distinguir neoplasias benignas bien diferenciadas, como la que se ve acá en la piel. Hay una
estructura de color rosado que se llama perlas del cancroide, que son es la capa más superficial de la piel que comienza a enrollarse y forma un verdadero ovillo. Después hay neoplasias que son medianamente diferenciadas, como esta que se observa en la lámina del medio, que todavía tiene alguna semejanza con un parénquima epitelial y está rodeada por suficiente estroma. Y finalmente en la lámina de más abajo podemos observar una neoplasia indiferenciada o anaplásica que está compuesta de múltiples tipos celulares, que todos ellos provienen de una célula que sufrió una malignización. En cuanto a la ultraestructura de las células cancerosas, podemos observar diferencias bien importantes con respecto a células normales. Las células cancerosas presentan cambios en el citoesqueleto, en la expresión génica, en la expresión de moléculas de adhesión celular, ya que pierden las moléculas que normalmente adhieren una célula con otra y ganan moléculas que unen a las células al tejido conjuntivo, al colágeno. También la expresión de antígenos de membrana, que son detectados por el sistema inmunológico, pudiendo ser rechazadas por ello. La distribución de la cromatina, ustedes pueden observar aquí grumos de cromatina y un gran nucleolo. La fosforilación de proteínas, las cargas de superficie, secreción de citoquinas. Las células cancerosas pueden secretar factores de crecimiento que las estimulan a ellas mismas a seguir proliferando, y también la concentración de nucleótidos cíclicos, la movilidad y muchos otros aspectos de la ultraestructura son diferentes. Si ustedes observan esta fotografía van a ver que existe una cantidad bastante grande de mitocondrias en la parte superior derecha. Existen retículo endoplásmico rugoso, otras mitocondrias en la parte inferior, lo que hace que esta célula sea metabólicamente muy activa, ya que al proliferar de manera exagerada requiere de mucha energía que le roba al huésped. Entonces, el grado de malignidad puede ser establecido en la observación de los aspectos histológicos de esta neoplasia. Cuando miramos las placas en el microscopio podemos ver que existen diversas formas. Hay células grandes, pequeñas, multinucleadas, fusiformes, y hay estructuras de células gigantes, y además se encuentran también muchas mitosis atípicas y células monstruosas, como las que se señala con las flechas en estos cortes histológicos. Ahora, de acuerdo a este aspecto, entonces se pueden establecer los grados de una neoplasia, y que se correlaciona con la rapidez con que probablemente crecerá y se extenderá. Y tenemos los grados Gx, G1, G2, G3 y G4 con distintos grados de diferenciación de las células. Las consecuencias en el huésped de la presencia de una neoplasia benigna. En primer lugar, puede ejercer presión sobre tejidos y órganos. Esto se observa claramente en este corte de cerebro con un adenoma hipofisiario. Piensen ustedes que la hipófisis general normal tiene el tamaño de una almendra, y miren ustedes este enorme tumor hipofisiario que obviamente produce presión sobre el tejido nervioso y probablemente entonces provocó la muerte del paciente. También actividad funcional, hay neoplasias que secretan hormonas, o también hay neoplasias que responden a hormonas, creciendo de acuerdo a la cantidad de hormonas que las estimulan. También se pueden producir hemorragias y ulceraciones por roce, puede haber obstrucción de conductos, como es lo que sucede
por ejemplo, con neoplasias que afectan la laringe o que afectan la tráquea o los bronquios. Puede haber malignización, especialmente en el caso de pólipos de colon. Aquí en estas fotografías vemos distintas neoplasias benignas y podemos imaginarnos entonces los problemas que van a provocar en los conductos en los cuales están ubicadas. Las consecuencias para el huésped de la presencia de neoplasias malignas. Ahora tenemos insuficiencia del órgano afectado. En el primer recuadro se ve un pulmón con toda esta zona blanca, corresponde a la neoplasia, y es obvio pensar que en ese lugar no hay intercambio gaseoso y no hay funcionamiento pulmonar. Por lo tanto, este paciente tiene o tuvo una insuficiencia respiratoria. Al lado vemos un hígado con células metastásicas, células de la metástasis, que también está provocando insuficiencia del órgano. Puede haber ulceraciones que no cicatrizan, como las que se muestran al lado del pabellón de la oreja de esta persona. Puede haber disminución u obstrucción del lumen de conducto, como lo que se muestra en este cáncer de colon. Puede haber fracturas óseas, perforación de los tractos respiratorios, alimentarios y genitourinarios, y están también todas las consecuencias de las metástasis. La metástasis es el más grave mecanismo de daño al huésped. La metástasis, vemos aquí un hígado con estas colonias de células que están ocupando su lugar, el lugar de células hepáticas, y por lo tanto cada una de estas redondelas de tumor, entre comillas, es una o más células que quedaron atrapadas en un vaso sanguíneo y comenzaron a proliferar. En el recuadro de abajo vemos la metástasis de un melanoma maligno en el cerebro. ¿Cómo se produce la metástasis? Muy someramente, el tumor primario es irrigado porque secreta un factor inductor inducido por hipoxia que hace que los vasos sanguíneos proliferen, lo irriguen, y entonces las células cancerosas se desprenden porque han perdido las moléculas de adhesión celular y se ingresan al vaso sanguíneo al romper la membrana basal a través de la secreción de colagenasas que ellas presentan en sus lisosomas. Posteriormente entran al vaso, circulan, y cuando llegan a un lugar donde ya no caben, se detienen, salen del vaso sanguíneo por movimientos ameboideos y son capaces de migrar para constituir primero un nicho premetastásico, posteriormente una micrometástasis y finalmente una neoplasia como corresponde, digamos, en el sentido de que tiene un estroma, un parénquima y está adecuadamente nutrida. También puede presentar efectos sistémicos como anemia, inmunodepresión, pérdida de peso, dolor, y lo que se llama el síndrome paraneoplásico, que afecta al 10% de los enfermos y que consiste en una hipercalcemia, un síndrome de Cushing, hiponatremia o policitemia. Y también hay otras consecuencias específicas de acuerdo al tipo de cáncer de que estemos hablando. Entonces, la dinámica y etapas del crecimiento tumoral son las que se señalan acá. La historia parte con la transformación de una célula que comienza a proliferar y constituye un clon de células que en la etapa inicial no han sobrepasado a la membrana basal, que aquí está dibujada de color amarillo, y está confinado entonces al epitelio. Y esto se denomina un carcinoma in situ. Posteriormente, las células rompen la membrana basal e ingresan hacia el vaso sanguíneo que los irriga.
y viajan largamente por el vaso sanguíneo, pudiendo quedarse en algún lugar o bien generando la metástasis a través de multiplicación celular, como ya hemos dicho. En este otro dibujo se ve lo mismo, el tejido epitelial normal, el carcinoma in situ, y posteriormente en la fase vascular del crecimiento se va viendo los distintos estadios de estas enfermedades. En este diapositivo vemos el crecimiento típico de una neoplasia sólida, como una neoplasia pulmonar, por ejemplo, o gástrica, donde se ven dos etapas en el crecimiento tumoral, una que va desde una célula a 1 miligramo de células, y este crecimiento demora más o menos entre 12 a 15 años. Posteriormente, este miligramo de células recibe una vascularización y comienza un crecimiento mucho más rápido para tener 10 elevado a 9 células o 1 gramo de células más o menos al año 17 después de iniciado el proceso. Y finalmente sigue creciendo hasta lograr una masa de 1 kilo, que es ya incompatible con la vida. Ahora, ¿cuándo podemos detectar esta neoplasia en exámenes médicos? Cuando tiene 1 gramo de peso, vale decir cuando ya ha estado creciendo cerca de 12 años en el individuo. Ahí recién podemos pesquisar que existe e iniciar los tratamientos. Ahora, mientras más precoz sea el tratamiento, mayor es la probabilidad de que la persona sobreviva y pueda seguir adelante. Lo mismo se observa en el otro gráfico, donde se ve el switch angiogénico, vale decir, se produce un crecimiento mucho más rápido después de que el vaso invade al tumor y le aporta oxígeno y nutrición. Existe un tiempo donde se puede producir una remisión ya sea por tratamiento, por extirpación, y el tumor no vuelva a aparecer. Ahora, en estas curvas de crecimiento se basan los tratamientos, y en la curva de más abajo podemos ver la cinética del crecimiento tumoral durante el tratamiento anticanceroso, que está señalado en la línea blanca. La línea amarilla muestra el crecimiento del tumor sin tratamiento, y cuando hay un tratamiento se produce inicialmente una baja, pero posteriormente el tumor se recupera, vuelve a crecer, se da otro pulso de quimioterapia, vuelve a bajar y después vuelve a aparecer, y así sucesivamente. Ahora, la quimioterapia es eficiente y es capaz de eliminar totalmente la masa tumoral. Sin embargo, tiene el problema de que presenta efectos secundarios muy importantes que ustedes seguramente van a ver en su curso de farmacología que acompaña a esta asignatura de fisiopatología. Entonces, esta edificación del cáncer se efectúa en cuanto a una serie de parámetros para darle para medir el grado de peligrosidad que tiene este tumor y lo que podemos hacer con respecto a él en cuanto a su tratamiento. Esta edificación del cáncer se debe hacer en cada paciente en el cual se descubre la presencia de estas células, y se basa en la ubicación del tumor en el cuerpo, en el tipo de células, el tamaño que tiene, si se ha diseminado a los linfonodos, si se ha diseminado a lugares alejados en el cuerpo, que sería la metástasis, y el grado del tumor del cual hemos hablado, que se refiere al aspecto anormal de las células. El sistema más utilizado es el sistema TNM, donde T se refiere al tamaño y extensión del tumor principal, N se refiere a los linfonodos y M a si hay o no hay metástasis. Una vez que se determina en qué estado está el paciente, supongamos
T2N2M1 es un paciente que tiene mejor pronóstico que un T4N3M2. Entonces, dependiendo del lugar que ocupan en el análisis TNM, va a ser el pronóstico y el tratamiento que se ocupe. Otra manera de ver la estadificación del cáncer es hablar de cáncer in situ, cáncer localizado, regional, distante y de límites desconocidos. En el caso del cáncer cervicouterino, que es uno de los cánceres que ustedes van a ver, se pueden ver estos distintos estadios. Estadio 0 cuando no hay tumor, un estado 1 cuando está confinado al cuello uterino solamente y hay una supervivencia a 5 años del 85%, y el estadio de presentación es de un 47%. La enfermedad más allá del cuello uterino, pero no llega a la pared pélvica o al tercio inferior de la vagina, es el grado 2, el estadio 2, que presenta una supervivencia a 5 años del 65% y un estadio de presentación del 28%. En el grado 3 hay una enfermedad en la pared pélvica o el tercio inferior de la vagina. O sea, el cáncer ha sobrepasado no solo la membrana basal, sino que se ha metido en el tejido muscular liso del útero y lo ha reemplazado por células cancerosas. Y también ha llegado a la pared pélvica lateral. Y posteriormente este cáncer puede invadir la vejiga, el recto, y a través de los linfonodos puede llegar a cualquier tejido del organismo. Por lo tanto, el tratamiento precoz de este cáncer, descubierto a través del Papa Nicolau, es importante y consiste en la conización, vale decir, cuando el cáncer está confinado al cuello uterino y está in situ, se puede sacar solamente el cuello y la persona queda totalmente fértil y sin ninguna alteración que sea incompatible con su vida sexual o su vida reproductiva. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer con respecto a esta enfermedad? En primer lugar, podemos prevenirla. Y para prevenir el cáncer, lo que hay que hacer es aprender a respetar y cuidar el propio organismo y el organismo de los demás, de las personas que nos rodean. Nosotros, como ustedes, como profesionales de la salud, además tienen una labor importante en la prevención del cáncer al tener que educar respecto al autocuidado y estilo de vida saludable a las personas que los consultan, especialmente las usuarias que llegan a los CESFAM o a otros establecimientos de la salud. Y además las personas comunes y corrientes tienen que conocer los factores de riesgo para cáncer y evitarlos. De esa manera podemos prevenir que esta enfermedad ocurra en las diversas personas. ¿Cuáles son las señales de alarma en cáncer? El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos hizo esta lista de 8 situaciones en las cuales podría existir un cambio maligno y que por lo tanto deben llevar a consultar a la persona, al médico, para descartar la presencia de un cáncer. El diagnóstico precoz consiste en conocer tempranamente la existencia de esta enfermedad. Para hacer un diagnóstico precoz adecuado, primero hay que conocer las señales de alarma y consultar ante cualquier sospecha. El examen del Papa Nicolau se hace para detectar el cáncer cervicouterino y consiste en la aplicación de un pequeño palito, como un palito de helado, que la matrona o matrón introduce hasta el cuello uterino y ahí saca una pequeña muestra, la extiende en un portaobjeto y la fija, y eso se envía a un tecnólogo médico que hace el diagnóstico inicial y posteriormente
Si es que sale positivo, se manda al médico histopatólogo para que ratifique. Si aparecen células malignas en este examen, entonces se efectúa la conización, que consiste en sacar el cuello del útero, dejando a la paciente o a la usuaria totalmente apta para tener más hijos y sin ningún problema anexo. Como otro método de diagnóstico precoz son las endoscopías en poblaciones de alto riesgo. En estos casos lo que se hace es hacer una endoscopía, por ejemplo, a todas las personas que tienen un riesgo alto de padecer este cáncer y descartar a las personas que no lo tienen y tratar a las personas que sí lo tienen. El diagnóstico se hace mediante imágenes, se hace mediante atención primaria con una anamnesis dirigida. Si la persona es de alto riesgo para algún tipo de cáncer, se lo envía a hacerse los exámenes, y estos consisten fundamentalmente en rayos X, en tomografía axial computada, en resonancia magnética, ecografías, y también se pueden efectuar endoscopías. Además, en los exámenes de sangre podemos pesquisar algunos marcadores tumorales séricos como la alfa-fetoproteína, la beta-gonadotrofina coriónica humana, antígenos específicos de la próstata, antígenos específicos de carcinomas embrionarios y los marcadores de cáncer de ovario, de cánceres gastrointestinales y cánceres de mama. Entonces, ese es otro método para diagnosticar el cáncer. Y finalmente, el que da la última palabra acerca si hay o no malignidad en la persona es la histopatología en una biopsia, que también puede ser marcada con el microorganismo o con anticuerpos en contra del microorganismo, anticuerpos fluorescentes. Entonces, mediante estas tecnologías se puede visualizar la presencia de células cancerosas en la muestra de tejido. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de elección es la cirugía para eliminar toda la masa tumoral, en lo posible sin dañar a los tejidos cercanos. Posteriormente, esa persona operada o no puede someterse a quimioterapia, que consiste en la aplicación de drogas antineoplásicas con lamentables efectos secundarios, y la radioterapia. La radioterapia consiste en irradiar al tumor sin afectar al resto del organismo. Últimamente se ha desarrollado la inmunoterapia, en la cual se utilizan anticuerpos monoclonales o anticuerpos en contra de citoquinas que tienen una actividad pro crecimiento tumoral. Ahora, el paciente con cáncer es atendido por un equipo de profesionales, entre los que se cuentan los médicos, oncólogos, cirujano, radiólogo, inmunoterapeuta, la enfermera, tecnólogo médico, psicólogo y nutricionista. Además participan en la rehabilitación los kinesiólogos, terapeutas ocupacionales y fonoaudiólogos. Y en el diagnóstico precoz participan médicos, matronas y matrones y tecnólogos médicos. Existen una serie de factores psicológicos que caracterizan al paciente oncológico y que lo hacen ser un paciente que requiere especial atención y respeto de parte del personal de la salud que lo atiende. Y aquí se anotan los principales problemas que presenta este paciente o esta paciente. Y con esto terminamos esta primera clase. Muchas gracias por su atención.